Dentro de la casuística ovni, es común encontrarse con miles de personas que aseguran haber tenido encuentros con seres de otros mundos. Más allá de la veracidad de estos testimonios, es cierto que destacan un puñado de ellos por su naturaleza extraña y sorprendente. Y hoy te vamos a contar uno de los casos de contacto extraterrestre más extraordinarios de la historia. Y está protagonizado por 62 niños. Esta es la historia del incidente de la escuela Ariel en Zimbabue. Acompáñanos en esta noche paranormal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a el episodio número 15 de La Noche Paranormal. Es para mí un placer saludarlos en esta fría noche del 21 de noviembre de 2020. Son ya las 10:05 de la noche. Vamos saludando a las personas que se van conectando desde las plataformas de Facebook Live, de YouTube, de Enigma TV y por supuesto de la página de La Noche Paranormal. Así también saludamos a los amigos que nos siguen a través de las plataformas de podcast como lo son iVoox y también en Spotify, desde donde nos estén escuchando. Saludos a todos ustedes y gracias por seguirnos esta noche interesante. Nos habían estado solicitando que habláramos de ese tipo de incidentes, ¿no? Bastante sobrecogedores, bastante interesantes. Por supuesto, la casuística y el fenómeno ovni siempre nunca más bien deja indiferente a las personas, a los testigos, a los investigadores que se dedican a este tipo de situaciones. Y bueno, realmente hoy en La Noche Paranormal queremos abordar este tema bastante interesante. Vamos empezando en esta noche. Por cierto, queremos mandar un saludo a nuestros amigos de iVoox, esta plataforma que la verdad es que nos está apoyando bastante en la difusión de nuestro contenido en otros países. Saludamos a nuestros amigos de España, por supuesto. La verdad es que es un placer que nos escuchen todas las semanas, todos los episodios que vamos grabando para ustedes con todo el ánimo y con todo el trabajo. Realmente esta es la mejor recompensa, ¿no?, que podemos tener. También hemos visto por ahí que tenemos muchos seguidores de Guatemala, Honduras, Costa Rica, como lo comentamos también, España, Francia, Eslovaquia. Realmente lugares donde nunca esperamos llegar, pero la verdad es que es un gusto y es un placer estar presente con todos ustedes. Saludos, realmente les agradecemos a todos. La Noche Paranormal, aunque no lo crean, es un trabajo en conjunto realizado por dos personas, dos hermanos, que realmente tratamos de llevarle, de hacer una amplia investigación y llevarle este tipo de fenómenos lo más claro explicado posible, ¿no? Y realmente muchísimas gracias a todos, también a nuestros amigos de Bulgaria, Suiza, Irlanda. Realmente es para mí, para nosotros, para las personas que hacemos La Noche Paranormal, un placer, un gusto, y estamos muy, muy emocionados por la respuesta. Muchísimas gracias. El tema que vamos a abordar hoy, estamos realizando el episodio de Encuentros Cercanos número 2 o parte 2. Tiene un año casi que realizamos la parte 1, fue más o menos también en estas fechas, en el 2019. Y realmente, ese episodio también dio mucho de qué hablar. Les contamos ahí historias de estos encuentros cercanos del tercer tipo, obviamente que tiene que ver con el fenómeno ovni extraterrestre, por supuesto.
todas las facetas de contacto con seres inteligentes de otros mundos. Por ahora lo vamos a decir así, aunque también, bueno, obviamente sabemos que hay teorías que aseguran que podrían provenir de otras realidades alternativas, o que podríamos ser inclusive nosotros, ¿no? Viajando en otros tiempos, ¿no? Del futuro al pasado, tal vez. Hay muchísimas teorías al respecto, pero bueno, lo interesante son los casos, ¿no? que hemos abordado. Siempre que se dan este tipo de contactos entre personas y seres de otros planetas, pues realmente la verdad, y el 80% al menos de los casos que hemos abordado, las cosas no terminan bien para el testigo, ¿no? Y bueno, tal vez sea el caso del tema que vamos a traer esta noche, ¿no? En este caso fueron niños, que es lo más interesante, ¿no? Realmente es uno de los casos más polémicos, ¿cierto? Levanta muchísimo, pues ha levantado muchísimas opiniones al respecto, algunos apoyando, algunos tratando de encontrar los puntos débiles de este caso precisamente para difamarlo. La verdad es que vamos a ver más adelante, la verdad, el último punto no está dicho sobre este asunto, es bastante polémico. Y bueno, pues obviamente queremos conocer sus opiniones al respecto de este caso. Sucedió en el sur de África, en Zimbabue, un país que es destacado por la naturaleza, por estos paraísos, ¿no? de fauna, de flora, donde hay especies endémicas también, ¿no? Una pequeña población 20 kilómetros al norte de Harare, que es la capital de Zimbabue. El nombre de esta población es Rugwa. Y esto sucede dentro de una escuela. Es el 16 de septiembre de 1994. Hace precisamente 26 años. La escuela Ariel, que es precisamente donde se lleva a cabo el caso que vamos a contarles hoy en día, es una escuela rudimentaria, podríamos decirlo así, pero que cuenta con todo lo necesario. Tampoco es una escuela improvisada, ¿no? Para nada. De hecho, cuenta con profesores pues realmente preparados, con pedagogos, con personal de limpieza. O sea, realmente es una escuela bien estructurada. Es un día común y corriente. Obviamente, las clases en algún determinado momento encuentran una pausa. Son las 10:15 de la mañana. Y el profesor, el director precisamente de la escuela, Colin McKee, llama a una junta de profesores, de todos una junta académica más bien, para revisar todos los asuntos, netamente que tienen que ver con las labores escolares. Obviamente todos los profesores se dan cita en una de las aulas de la escuela. Y mientras tanto, sí es cierto que a los niños les dan un periodo libre, ¿no? Digámoslo así, una especie de recreo. Ellos salen, recordemos, son las 10:15 de la mañana. Y pasa algo curioso, ¿no? Básicamente los niños, que no eran tampoco muchos, se encuentran jugando en el patio de la escuela, casi sin ninguna supervisión, o más bien me atrevería a decir, después de las lecturas que hemos realizado al respecto, sin supervisión alguna. Todas las personas, o todos los adultos más bien, se encuentran dentro de la escuela. Y va a suceder algo, un encuentro con lo desconocido, un encuentro con lo imposible, como suele suceder, ¿no? En estos casos de encuentros del tercer tipo con alienígenas. Pero vamos a ver este video. Esto fue lo que sucedió en ese 16 de septiembre de 1994 en la escuela Ariel en Rugwa, Zimbabue. Precisamente hemos tenido un caso de niños que han vivido la experiencia de encontrarse con dos ovnis y dos seres que habían sobrevolado el patio de recreo. Fue en una pequeña escuela secundaria de las afueras de Harare, en Zimbabue. 60 niños vieron posarse esos dos ovnis de los que salieron dos seres.
Todavía recuerdo la forma en que una niña me describió la escena. Dijo que aquellos seres andaban a saltos sobre la hierba y se dirigían hacia ellos. John le preguntó, ¿cómo llamarías a esos seres que has visto? Y ella respondió, yo los llamaría alienígenas, yo los llamaría extraterrestres. Vale, esta es en concreto, ¿no? Básicamente un resumen de lo que aconteció esa mañana. 62 niños se encuentran en el patio de la escuela Ariel en Rugua. Ellos pues están realizando interacciones de niños, ¿no? Jugando, realizando pues bueno, acciones con la pelota y todo este tipo de situaciones pues como normalmente podríamos esperarlo en las escuelas. Pero de momento algo llama la atención. Los niños que están en el patio comienzan a ver 3 esferas que empiezan a surcar los aires, ¿no? Y obviamente esto pues les llama la atención, no al punto de alarmarlos ni de asustarlos para nada, pero sí es algo extraño, ¿no? En medio del firmamento estas 3 esferas plateadas, como lo describen, de momento comienzan a acercarse, a rondar por la escuela Ariel. Se encuentran, se acercan, se alejan, no tienen movimientos pues bueno, lineales, ¿no? Realmente hacen movimientos muy extraños alrededor de la escuela, y los niños sí que se quedan perplejos, ¿no? Muy atentos viendo lo que está sucediendo con estas esferas. Inclusive hay algunas descripciones que dicen que, bueno, se empiezan a acercar estas esferas hasta el punto de estar tan cercanas como los cables de electricidad, ¿no? Que abastecían de luz eléctrica a la escuela. Ellos se dan cuenta que estas esferas de momento empiezan a bajar, bueno, con un paso lento, no lo hacen de golpe, y de momento una de ellas se desprende y se eleva al firmamento. Esto llama la atención de los niños por la velocidad a la que había reaccionado, ¿no? Esta esfera en la que se había ido. Obviamente esto ya empieza a llamar muchísimo la atención. Más niños se van aglomerando en el patio, pero tampoco se alarman, no hay gritos, no hay nada. Simplemente es algo extraño, algo curioso, ¿no? Inclusive algunos se empiezan a emocionar por lo que está pasando. Pudieron haber pensado que se trataba de aviones, tal vez, ¿no? Alguna otra situación, la que ustedes quieran denominar. Realmente lo último que pensaban era que eran platillos voladores. Inclusive algunos ni siquiera conocían el concepto, ¿no? Como llega a suceder. Son niños pequeños de entre 10, 12 años, 14 por mucho, ¿no? Realmente, pues bueno, no tenían ese conocimiento, ¿no? Al menos la casuística ovni extraterrestre pues no era algo que fuera prioridad en su vida y que conocieran probablemente. De momento, las 2 esferas, más bien las 2 esferas que estaban circulando, empiezan a bajar cerca de una arboleda, digamos más allá de los límites de la escuela, pero no tanto, ¿no? Alrededor de unos 100, 200 metros, y se posan estas 2 esferas. De una de las esferas empieza a asomarse algo. Ellos se quedan pues completamente pues bueno, anodados con lo que estaban viendo, ¿no? Se quedan sin palabras, sin habla. Ya es cierto que se empiezan a alarmar porque pues bueno, esta esfera muy extraña pues bueno, se ha posado enfrente de ellos y algo parece estar emergiendo de esta esfera. Pero ellos obviamente no conocen nada de lo que está pasando. Ellos, esto es un fenómeno inaudito para ellos, como lo podría ser también como para un adulto, ¿no? De momento se dan cuenta de que algo se está asomando de la esfera, de una de las esferas. Se quedan atentos, pasan algunos cuantos segundos y empiezan a ver cómo emerge una figura, una especie de humanoide, o como ellos lo describían, una persona extraña, muy extraña, que nunca habían visto este prototipo de persona. Lo describen como pues bueno, una persona pequeña, más o menos sobre unos 50 metros de altura, que lleva una capucha, que lleva una especie de traje pegado,
inclusive parecido a látex, ¿no? Que esto también lo hemos visto en otras descripciones de contactos extraterrestres. Ellos de momento, pues bueno, no se alarman, solo es una persona muy extraña, ¿no? Pero hay algo que sí les empieza a llamar la atención. Cuando este ser llega a tocar el suelo, ellos pueden, e inclusive este ser se empieza a acercar a algunos cuantos metros, ellos describen que ni siquiera caminaba, ¿no? Que era algo muy extraño porque era una especie, estaba flotando, ¿no? Se deslizaba muy extraño, muy rápido sobre la hierba. Ellos se dan cuenta que obviamente no puede estar caminando. Y lo cierto es que tampoco es que cause pánico esto, ¿no? Ellos simplemente, obviamente ya están aglomerados, los 62 niños que se encontraban, pues bueno, jugando en el patio. Prácticamente toda la población de los niños que estaban en ese momento en la escuela están sobre las rejas limítrofes de la escuela, viendo cómo se aproxima este ser, ¿no? Unos cuantos metros, se aproxima cada vez más, hasta que llega a un punto donde se le puede ver muy, muy claro, ¿no? Ellos se dan cuenta entonces, se fijan mucho en sus características, ¿no? En estos ojos rasgados, en esta nariz pequeña. Este traje lo pueden ver de forma, pues bueno, más clara. Pero hay algo que les llama fuertemente la atención, y es que este ser, de momento, pues llega hasta cierta distancia, se detiene y comienza a verlos a cada uno, ¿no? Es algo muy extraño porque es como si fijara la mirada en cada uno de los 62 niños, ¿no? Es algo imposible, ¿no? Como un ser va a estar viendo a 62 personas en simultáneo, pero al menos esto es lo que parece, o al menos esto es lo que describen, ¿no? Todos los niños, vamos a ver más adelante cómo dan sus testimonios. Todos los niños aseguran que en algún momento, en algún segundo, este ser los llega a ver fijamente a los ojos. Y es ahí donde empieza a causar temor entre pues bueno, el pequeño grupo de niños de 62 niños. Este ser, al menos lo que describen, es que no tiene emociones. Es como si estuvieran viendo a un cadáver. Obviamente esta descripción viene muchos años después, ¿no? En ese momento su mente infantil no da para describir lo que están observando. Este ser inmune, este ser que está ahí, que parece que no le afecta el clima, que no tiene ni siquiera sentimientos, como si no tuviera alma, ¿no? Algo que describen también muchas personas en el caso de avistamientos de niños de ojos negros, ¿no? Que es otro fenómeno que también podría pues bueno, asemejarse a este tipo de situaciones de contactos extraterrestres. Lo trataremos tal vez más adelante. Bueno, ellos realmente empiezan a temer, ¿no? Realmente porque algo está pasando. Este ser, no conocen sus intenciones, se dan cuenta obviamente que no se trata de una persona común y corriente, un adulto al que estaban acostumbrados a pues ver, o tampoco se trata de algún otro niño o tal vez, no sé, algún adulto trabajando en los campos. Ellos se dan cuenta que no es nada de esto, que la situación es fuera de lo común, ¿no? Nadie se imaginaba algo así. Pero no cunde el pánico, realmente todos están tranquilos, observando muy atentamente lo que está sucediendo. Este ser se queda inmune ahí parado, ¿no? Unos cuantos segundos. Luego vamos a analizar lo que sucedió en estos segundos cuando este ser los mira fijamente a los ojos, o al menos eso parece. Y la cosa es que después de unos segundos de estarlos avistando, de alguna forma muy extraña, el ser regresa inmediatamente a la nave. Y pues bueno, la nave parte, se eleva junto con la otra esfera que había estado esperándola ahí unos segundos. Y bueno, obviamente se elevan al firmamento y desaparecen en algún instante. Esto es algo muy extraño. Ellos se quedan atónitos con lo que está ocurriendo. En este momento probablemente estén dentro o estén sufriendo un ataque de shock, ¿no? No saben cómo, no tienen conocimiento, al menos su mente infantil no puede dirimir toda la información que está recibiendo. Y esto lo digo por un aspecto muy importante, más adelante se va a entender por qué. Obviamente después de unos segundos
los adultos que estaban dentro de la junta académica en un aula se dan cuenta que pues dejan de escuchar ruido, algo está sucediendo, ¿no? Porque no se escucha pues bueno, a los niños jugando, interactuando en el patio, los gritos, algo normal. Pero después de unos segundos de escuchar este silencio total, sí que empiezan los gritos, el pánico, muchos niños empiezan a llorar y ellos no se explican qué es lo que sucede. Obviamente se empiezan a preocupar y salen todos los adultos que se encontraban reunidos, entre ellos el director Colin McKee. Y lo primero que se encuentran es con los niños llorando en el patio, algunos en emociones muy extrañas, ¿no? Tal parece que cada uno había vivido la experiencia de forma distinta, o al menos lo estaba asimilando de forma distinta. Lo que describen los profesores es que algunos niños sí que estaban en estado de shock totalmente, sin habla, con la mirada perdida. Algunos otros niños estaban llorando a gritos y algunos otros niños estaban emocionados por lo que acaba de ocurrir. Ellos no entienden qué es lo que ha sucedido. Hablan con algunos de los niños que estaban, pues bueno, que estaban más emocionados, ¿no? Y les comentan a grandes rasgos lo que acaba de pasar, que acaban de ver una esfera bajar del cielo y que había bajado un hombrecillo y pues bueno, lo habían avistado durante algunos segundos. Esto obviamente sí causa un poco de revuelo entre la comunidad de profesores, pero tampoco los inmuta. Piensan que probablemente sea algo, estuvieran jugando, ¿no? O a lo mejor alguna persona por ahí se había asomado a las cercanías de la escuela, o habían visto, no sé, alguien en un traje de electricista, algo muy extraño, ¿no? Realmente ellos no le toman mucha importancia al asunto. Los niños continúan con su día escolar y llegan a casa, donde obviamente empiezan a contar lo que había sucedido a todos los padres. Algunos creen, algunos no, pero lo cierto es que todos cuentan una historia, pues si no igual, al menos similar, con las mismas características. Otros de los niños pues llegan en estado de shock, shock postraumático a sus casas, y esto obviamente llama poderosamente la atención de los padres, qué es lo que estaba sucediendo. Inclusive algunos se llegan a alarmar, ¿no? Podía haberse tratado de un episodio, pues bueno, de abuso infantil, alguna situación, o les habían golpeado. Realmente no saben lo que sucede, pero sí los alarma. Entonces lo que hacen es pues bueno, acudir al día siguiente con los maestros y comentarles lo que les habían contado sus hijos, ¿no? Saliendo de la escuela. El encuentro que habían tenido con este hombrecillo, que los había mirado durante varios segundos fijamente a los ojos, y que algunos de estos niños habían recibido o les habían sido implantadas imágenes y mensajes a través de telepatía, ¿no? Algo que, bueno, obviamente la imaginación de un niño pequeño puede dar para eso y para más, pero sí que era muy extraño que varios de los niños lo contaran al mismo tiempo y que tuvieran las mismas características. Esto causa un gran revuelo y se da un fenómeno curioso entre los profesores. Se empiezan a dar cuenta que días anteriores, al 16 de septiembre, al día del avistamiento, se habían estado presentando algunos casos en Zimbabue, en la capital, sobre todo sobre Harare, que habían reportado ser testigos de algunas esferas que habían estado rondando algunos lugares de Zimbabue. Esto obviamente ellos lo empiezan a relacionar un poco con lo que les habían contado los niños y se dan cuenta que probablemente estuvieron expuestos a esta situación. Pero ningún adulto había sido testigo de esto, obviamente no estaban en esos momentos. Y empiezan a interrogar a los niños, ¿no? Los empiezan a tomar un poco más en cuenta. ¿Qué es lo que habían visto? Les empiezan a preguntar a grandes rasgos. Obviamente los niños que podían hablar, otros seguían, ¿no? Choqueados por la experiencia que acaban de tener. Como puede ser algo totalmente normal, ¿no? Hemos escuchado también episodios de encuentros cercanos donde los adultos pues no pueden hablar de esta situación a día de hoy, ¿no?
pasando muchos años, ¿no? 20, 30 años y no pueden despegar una palabra sobre estas situaciones traumáticas. Imagínense lo que era para la mente infantil de estos 62 pequeños estudiantes de la escuela Ariel en Zimbabue. Lo cierto es que, sucede aquí algo obviamente lógico hasta cierto punto. Ellos, el alumnado, o más bien los padres del alumnado empiezan a pedir que este asunto se investiga a fondo, qué es lo que había sucedido, por qué los niños estaban tan alarmados, estaban diciendo todo este tipo de situaciones. Y este episodio llega hasta oídos de una reconocida ufóloga africana, que se había dedicado a estudiar todos los avistamientos que se habían dado en regiones africanas. Ella era especialista, inclusive tiene varios libros publicados. Su nombre es Cynthia Hinds. Cynthia Hinds realmente empieza a recabar todos los datos. Ella es una ufóloga y empieza a abordar el tema ya de forma distinta, con más seriedad, ¿no? Más enfocado. Ella tiene conocimiento tal vez del fenómeno al que habían estado expuestos los niños, y sobre todo con los avistamientos que se habían dado anteriormente, los días anteriores a este fenómeno. Ella empieza a involucrarse realmente, se entrevista con cada uno de los niños y les pide a todos que dibujen cuál había sido su experiencia, ¿no? Hemos estado viendo algunos dibujos, más adelante vamos a tener algunos otros más interesantes. Y realmente es que ella llega a la conclusión de que todos han visto lo mismo, aunque sí es cierto que en algunos detalles, ¿no? Algunos pormenores pueden variar hasta cierto punto. Es evidente que todos han visto el mismo fenómeno. Obviamente la situación empieza a causar revuelo entre la comunidad ufológica, la comunidad estudiantil, obviamente en los medios locales también se le empieza a dar cobertura a este tipo de situaciones, que es raro que se les dé cobertura a un caso de supuesto contacto extraterrestre de niños, ¿no? Realmente por su mera condición, ¿no? Se piensa que probablemente pudiese ser parte de un juego, que le están tomando el pelo a los alumnos o a los maestros. Pueden darse N situaciones, pero bueno, realmente nadie se imagina que esto pudiera ser real, ¿no? A excepción de la ufóloga Cynthia Hinds, que realmente empieza a darle ya un carácter científico a esta situación. La empieza a investigar a fondo, recaba todos los testimonios de los niños y sobre todo los dibujos. Esto es algo muy importante. Y en ese momento ella es incapaz de continuar con la investigación porque ella no es experta en psiquiatría ni psicología, nada de esta situación. Ella es una ufóloga dedicada al fenómeno extraterrestre, a los platillos voladores y nada más. Pero si quería darle veracidad a este asunto, o si quería llegar realmente al meollo de este asunto, tenía que ir con alguien especialista en estas situaciones. Es por eso que contacta al profesor de Harvard, experto en psiquiatría infantil, en psicología también. Su nombre es John Mack. John Mack, que para los aficionados a la ufología realmente este nombre es esencial. Supongo que realmente ha hecho grandes aportes, sobre todo uno muy interesante que vamos a contar más adelante sobre esta situación de los fenómenos extraterrestres. John Mack en ese momento era un profesor destacado, pero sobre todo había ganado el Pulitzer, también este premio importante por sus trabajos sobre Lawrence de Arabia. Realmente era un profesor destacado y respetado en la comunidad científica estudiantil en Harvard. Era realmente toda una eminencia este señor John Mack. Realmente el motivo por el que se acercó Cynthia Hinds es que John Mack durante los últimos años, sobre todo durante la década de los 90, la primera parte de la década de los 90, digamos desde el 90 al 93, había estado analizando, se había acercado al fenómeno de las abducciones extraterrestres. Él quería saber, quería analizar, quería estudiar
si las personas que decían que habían sido abducidas en algún momento estaban mintiendo, si había alguna condición pues psicológica o psiquiátrica que pues bueno, hacía que todas estas personas mintieran o más bien relataran estos casos. En el caso de mentir, lo hicieran de forma, pues bueno, muy similar, ¿no? Porque lo cierto es que todos los casos de abducción extraterrestre siempre tienen varios puntos en común. Obviamente entonces empieza a analizar estas situaciones ya en forma desde un aspecto científico. Por eso es que John Mack era pues bueno, la persona indicada para analizar lo que estaba sucediendo. Además era pues bueno, experto en psiquiatría infantil. Entonces bueno, qué mejor que probablemente en ese momento no había ninguna persona en el planeta mejor que John Mack para analizar esta situación tan extraña que había sucedido en Zimbabue. Y es muy importante la labor de John Mack. Vamos a escuchar un fragmento de de todos los estudios, de todo lo que realmente los aportes que había realizado hasta ese momento John Mack, antes de analizar y de meternos a fondo con lo que vieron los 62 niños de Rugwa en la escuela Ariel en Zimbabue. La persona está en su coche o en la cama y ve una luz. Entidades que entran en la habitación se sienten paralizados, se los llevan, los meten en una nave, ocurren cosas. Puede haber otras personas. Hablan de comunicación telepática con los alienígenas. Hay todo un conjunto de sucesos que se producen y que son coherentes de una persona a otra. La historia es común a todos. He estudiado cientos de casos en este país, pero también en otros países, y todos se parecen. Tienen algo de verdad. Y si es real, ¿qué significa? Bueno, escuchábamos una entrevista más bien que le fue realizada a John Mack. Esto es anterior a 1994. Él, como lo comentábamos, empieza a darle peso científico, empieza a analizar realmente lo que estaba sucediendo con las personas que, pues bueno, comentaban que habían sido abducidas. ¿Cuál era el común denominador? Si había una situación médica o clínica, pues bueno, él quería llegar a esta situación. Lo cierto es que encontró muchísima, pues digamos que oposición entre la comunidad estudiantil, catedrática, ¿no? Digámoslo así, maestros, los investigadores, la comunidad científica, decían en ese momento, estamos hablando de los 90s, que los fenómenos de abducción, pues bueno, eran de mera ciencia ficción, que eran cosas que, bueno, obviamente, el gobierno de Estados Unidos en ese momento no había desclasificado nada, ¿no? Era un fenómeno, pues bueno, que se trataba a las personas como si fueran, pues bueno, deficientes mentales, ¿no? Lo cual eso para John Mack no era una explicación plausible, por eso quería meterse realmente a la mente, al estudio de estas personas. Él saca muy interesantes conclusiones, publica un libro acerca de este fenómeno de abducciones, y lo cierto es que llega a la conclusión de que las abducciones, esta es una conclusión que obviamente causó mucha controversia en ese momento, pero él concluye en esos libros, en esas investigaciones, que los fenómenos de abducción son reales. Él quiere desmitificar este asunto, y al final, sería interesantísimo dedicarle ahí un episodio a John Mack, pero bueno, él al final llega a la conclusión de que estos fenómenos son reales. No está dando veracidad al fenómeno extraterrestre ni al fenómeno alien, ¿no? O al fenómeno ufológico, pero sí dice que al menos la experiencia a la que son sometidas estas personas que aseguran haber sido abducidas, pues es completamente real. Y si no pasó, al menos las personas lo creen, ¿no? ¿Y cómo puedes hacer que al menos 200 personas, que son el número de gente que había entrevistado John Mack para el libro, cómo puedes hacer que 200 personas, pues bueno, estén mintiendo, ¿no? Que podría darse, pero bueno, ante una eminencia, pues bueno, netamente científica y sobre todo en el ámbito psiquiátrico y todas estas situaciones, que saben perfectamente cuáles son los rasgos de una persona que miente,
cuál es el comportamiento, si una persona tiene inclinaciones hacia ciertas actitudes, pues bueno, él lo podría saber. Bueno, llega a la conclusión de que los fenómenos de abducción son reales. Por eso es que Cynthia Hinds, se interesa, ella trata de contactar al Dr. John Mack y le envía. Lo cierto es que los primeros contactos no tiene mucha respuesta, pero ella le envía posteriormente por fax los dibujos que habían hecho los niños, relatando esta experiencia, este contacto del tercer tipo que habían tenido, al menos según lo que ellos habían comentado. John Mack llega a Zimbabue, obviamente se interesa, él dice, este es material probablemente para un libro, ¿no? Si es verdad, esto realmente sería un parteaguas en los asuntos de investigación ufológica. Y sobre todo científica, ¿no? Que era netamente el campo al que él estaba, pues bueno, dedicando todas sus investigaciones. Lo cierto es que él llega en 94, obviamente, a finales del 94, y empieza a entrevistarse con todos los niños. Él, obviamente, recordemos, era experto en psiquiatría infantil, sabía cómo dirigirse con los niños, sabía cómo ganarse su confianza, cómo hacer que le contaran realmente la experiencia que habían tenido. Y son varios días en que él, se entrevista con cada uno de los niños y les pide que le cuenten su experiencia, ¿no? Probablemente en un principio pensara que todo esto había sido, pues, parte de un juego que habían inventado, ¿no? Que tal vez los niños querían tomarle el pelo a los maestros. Podía ser cualquier cosa, ¿no? Él, después de las primeras entrevistas, se da cuenta que algo grande había sucedido ahí en esa escuela de Zimbabue, en ese patio, y que tal vez los niños estaban contando algo que probablemente sí había sucedido. Esto lo deja, obviamente, intrigado, ¿no? ¿Qué es lo que realmente había pasado en esa escuela de Zimbabue? Posteriormente, John Mack pide a todos los niños que vuelvan a realizar estos dibujos después de contarles sus experiencias. Les pone algunas ciertas digámoslo así, trampas, ¿no? Dentro de los interrogatorios para ver si realmente los niños estaban mintiendo. Empieza a leer su lenguaje corporal, los ojos, cómo reaccionaban cuando relataban sus historias. Pero bueno, esto no... esto es mejor verlo que explicárselos, ¿no? Y por eso vamos a ver este video sobre los testimonios que los mismos niños, estos son los protagonistas reales de este incidente que estamos tocando hoy en La Noche Paranormal. Ellos mismos van a relatarles a ustedes lo que vieron. Es un documento realmente que ha quedado para la posteridad, tal vez uno de las evidencias no solo de contacto extraterrestre, sino del fenómeno ovni más sí controversiales, pero bueno, si esto resulta ser verdad, y más adelante les voy a comentar por qué. Si esto realmente, si este es un caso que tiene toda la veracidad, pues bueno, realmente estamos ante uno de los episodios de contacto extraterrestre, pues bueno, más concretos y tal vez hasta irrefutables, ¿no? de la historia. Vamos a ver este documento bastante interesante y regresamos en unos momentos. Saludamos a todas las personas que están siguiéndonos a través de nuestras páginas, a través también de Enigma TV, de Spotify y de iVoox. Este es el documento del testimonio de algunos de los 62 niños de la escuela Ariel de Zimbabue. Something scared you, is that right? Yes. What scared you? The noise. What noise? The noise that we heard in the air. You heard a noise in the air? Yes. What was it like? Like a roar or a buzz or a hum, or what kind of a noise? It was like someone was blowing a flute. It was scary myself. I saw a little object hovering. We saw something silver, and then we quickly ran to the logs, and we saw a silver thing, and we saw a man standing next to it. What did it feel like when he was looking at you? I felt scared. What was scary about it? Oh, I felt scared because I've never seen such a person like that before. Did you see the eyes?
What did they look like? They were going like that. What was the feeling when you looked at the eyes? It was scary. And what was scary? Why? What made it scary? The eyes looked evil. Evil. And what was evil about them? Say what you mean by evil. It looked evil because it was just staring at me. With what? Staring at you as if what? As if to do what? As if it wanted to come and take us. As if it wanted to come and take you. That was the feeling you got? That it wanted you to go with it? Did you feel like you wanted to go with it? No. Now you made pupils. Did they actually have pupils, or Yes, was the it pupils were solid black? white. What? The pupils were white like You that. saw white in the center? Yes, like that. Was he near the silver object, or was he far from On the top. On top of the silver object. Okay. And did you look at him? Yes. Did he look at you? Yes, then he gave me the creeps, then I stopped Gave you looking. the creeps. Actually, in your drawing, you showed him standing up, didn't you? Yes, I had to draw him standing up because I couldn't draw him sitting. What I thought was maybe the world's gonna end. Maybe they're telling us the world's gonna end. Well, why do you think they might want us to be scared? Because because we don't look after the planet, the area properly. And this is this an idea that you have had before, that we don't look after the planet properly in the air, or did this idea come to you when you had this experience? When I had this experience, I just felt all horrible inside. You felt horrible. At what point did you feel that? When you saw the craft, or when you got home at night? Or When I got home, you had that horrible feeling when you got home? yes. And say more about that horrible feeling, Lisa. What was it like? It was like in the world, all the trees will just go down and there will be no air and people will be dying. Bueno, para las personas que nos siguen a través de Spotify y de Evox, naturalmente, vamos a describir un poco de lo que acabamos de ver. Como lo decíamos, es un testimonio brutal acerca de un contacto extraterrestre, ¿no? Son las entrevistas que está realizando John Mack en ese momento a los niños, a los testigos de este suceso. Y bueno, podemos ver cómo describen con toda la inocencia, con todo su nivel de comprensión, podemos llamar así, lo que habían visto, la experiencia que habían tenido, ¿no? aquella mañana del 16 de septiembre del 94. Y bueno, John Mack los aborda de una forma, pues bueno, bastante paciente y bueno, obviamente, hasta inclusive si ponemos atención a la forma en que los interroga, podemos dar cuenta que trata de ser muy cuidadoso en no sugerirles nada, ¿no? Siempre les dice, pues bueno, ¿qué es lo que viste? ¿Cómo viste? No les dice, a ver, ¿de qué color era el platillo volador, no? O sea, realmente no les infunde, ¿no? Trata de no influir, más bien, en todas las situaciones que le están comentando los niños. Es muy cuidadoso en ese aspecto. Y los niños empiezan a relatar, pues, prácticamente lo mismo, ¿no? Que lo que habían visto, las esferas y sobre todo el ser que les había llamado mucho la atención. Este ser que lo describen como inexpresivo, ¿no? Les daba mucho miedo porque tenían los ojos negros y no sabían qué trataba de comunicarles, ¿no? Solo estaba ahí viéndolos fijamente. Obviamente esto les empieza a dar mucho miedo. Esto es algo en lo que coinciden los niños que acabamos de escuchar. Es realmente algo que les aterra y podemos ver inclusive su rostro, ¿no? El rostro de los pequeños, cómo cambia
radicalmente, inclusive a una de las niñas, pues bueno, se le empieza a quebrar la voz, ¿no? O sea, obviamente está recordando lo que había sucedido. Algo también que llama poderosísimamente la atención es que al final del video vemos como una niña, empieza a comentar esta situación y sobre todo le da un tinte, pues bueno, más profundo a este episodio de contacto extraterrestre. Ella empieza a comentar que se sintió mal cuando llegó a su casa, ¿no? Podríamos decir que tal vez estaba sufriendo una especie de shock postraumático, o al menos esto es lo que piensa John Mack en un principio, a lo que se refería, pero ya realmente estaba hablando de otra situación. Ella le empieza a comentar que recibió, cuando estaba realizando este contacto visual con estos seres, empieza a recibir, es como si se le empiezan a implantar ciertas imágenes al mismo tiempo que está viendo a este ser, como lo comentábamos. Estas imágenes son parte de un mensaje, al menos esto es como lo interpreta ella, ¿no? Es una especie de advertencia, que ella no menciona esta palabra, pero realmente al final es esto, acerca de del curso que está tomando la humanidad. Primero que nada sobre armas biológicas, sobre guerras y sobre... es algo muy interesante porque aparece también en varios episodios de contactos extraterrestres un mensaje acerca de cuidar los recursos naturales de la Tierra, ¿no? Ella le hace hincapié en esto, más bien este ser le hace hincapié a la niña, más bien le implanta este mensaje, ¿no? Inclusive en unas partes de los videos son realmente bastante extensos, pero en una parte de los videos ella comenta que es como si se estuviera comunicando con ella directamente con la mente, ¿no? Obviamente es a través de telepatía, podríamos poner ese término. Ella obviamente no conoce el término, entonces lo comenta de esta forma. Y le van pasando varias imágenes acerca de la humanidad, de cómo va a ser cuando se acaben los recursos naturales. Ella obviamente se espanta porque se da cuenta que ya no hay árboles, ¿no? Y es lo que le comenta al final en este video a John Mack, ¿no? Que ella se siente mal no por el estrés o por el shock postraumático, sino por lo que le va a suceder a la Tierra. Ella empieza a tener conciencia de la muerte, que era un término, era algo que ella, de lo que sí sabía, pero no tenía conciencia, ¿no? De que, pues bueno, lo brutal y lo duro que podría llegar a ser la muerte y la desaparición de seres humanos en el planeta. Ella se da cuenta en estas visiones que no hay árboles, que el oxígeno empieza a escasear y que inclusive hay algunos episodios donde ve gente esclavizada, ¿no? O gente pues matándose entre ellos por recursos naturales. Esto es lo que le causa mucho miedo porque su mente infantil no lo puede asimilar, no puede asimilar completamente todo lo que le están, todo el mensaje que le están transmitiendo en esos momentos. Y es bastante interesante, ¿no? Por lo que le da, como lo comentábamos, un giro totalmente distinto al incidente. Podríamos catalogarlo dentro de los incidentes de advertencia a los seres humanos, ¿no? Siempre hemos escuchado acerca de estos famosos avistamientos, contactos extraterrestres, donde a los testigos se les dan este tipo de advertencias, donde si no cuidan los recursos naturales de su planeta, pues bueno, probablemente vayan a enfrentar en unos años la extinción, o inclusive también sobre las guerras, ¿no? En los periodos de la Guerra Fría también veíamos ahí los episodios que se dan al respecto de abducciones. Pues bueno, la mayoría siempre concluyen con este mensaje, ¿no? Donde se les dice tienen que hacer cambios en el sistema ecológico de su país, ¿no? Más bien del planeta, ¿no? Tienen que empezar a cuidar sus recursos naturales. Esto obviamente sería muy complejo que una niña de 10 años, pues bueno, lo pudiera inventar, ¿no? Sobre todo con ese nivel de detalle. Y sobre todo, pues bueno, también en la forma en que sabía, en que lo contaba, ¿no? Que coincidía, vaya, que todos los testigos, pues bueno, tenían puntos en común. Empiezan a dibujar y prácticamente todos dibujan con ciertas variaciones, pero obviamente era evidente que todos habían visto lo mismo.
Esto obviamente pues bueno, convence a John Mack de que el suceso pues es real, ¿no? Como también lo podíamos checar ahí en el video, hay una niña que dice que parecía que estos seres en algún momento se los quisieran llevar con ellos, y eso es lo que le empieza a dar terror, ¿no? El hecho de que la separaran de su vida, que fuera secuestrada, ¿no? Digo, es un término fuerte, pero realmente es así. Ella le empieza a dar miedo, que sea raptada. Y bueno, obviamente están ante una situación desconocida, y totalmente extraña y totalmente aterradora, ¿no? Con este ser que obviamente nunca en sus mentes inocentes, bueno, se pudieron haber imaginado. Y sobre todo que ellos piensan que es un ser maligno, por la naturaleza del ser, por las características. Bueno, John Mack realiza, lo cierto es, sigue realizando estos análisis y llega a la conclusión de que, pues bueno, obviamente esos niños sí, le da la acreditación, digámoslo así, al fenómeno que está investigando. Él llega a la conclusión de que estos niños sí tuvieron un contacto extraterrestre, no un episodio de abducción, pero sí un contacto, pues bueno, con seres de otros planetas o de otros mundos, bueno, con seres, pues bueno, ajenos, ¿no? A la morfología, al menos terrestre. Y lamentablemente aquí se empieza a haber un sinfín de personas que empiezan a atacar este caso, ¿no? A tratar de desacreditarlo. Y lo cierto es que sí se cometen algunos errores, sobre todo por la ufóloga Cynthia Hinds, en la manera en que aborda con tanta premura y esta situación, ¿no? Sin tener este conocimiento total de cómo acercarse a los niños, de cómo empezar las investigaciones. Y de ahí, de estos errores que comete Cynthia Hinds, es que pues bueno, la mayoría de los detractores de este caso, pues bueno, es donde empiezan a hacer pues bueno, hay un auténtico, pues bueno, desbarate para tratar de tirar este caso, de quitarle validez, ¿no? Uno de los errores, por ejemplo, que comete Cynthia Hinds es que cuando va a investigar por primera vez, les pide a los niños en la misma aula, vamos, no hace entrevistas separadas, ¿no? Que los junta a todos y les pide que les digan qué es lo que había acontecido, cuál era su testimonio. Y obviamente todos los niños escuchan el testimonio de los otros niños, ¿no? Y puede ser que esto, o al menos esta fue la forma en que se interpretó, tal vez esto pudo haber causado contaminación en la mente de los otros niños, ¿no? Tal vez los niños que no habían visto nada, pues por tratar de encajar, pudieron haberse, pues bueno, inventado también esa historia, ¿no? O inclusive algunos detalles los pudieron haber inventado o los pudieron haber completado al respecto de las experiencias de los otros niños, ¿no? A lo mejor algunos no habían visto los ojos negros, como lo habíamos visto también en los videos. Algunos habían comentado que tenían ahí unas pupilas blancas, detalles menores, ¿no? Pero realmente esto se usa, o al menos todos los detractores lo empezaron a usar para, pues bueno, tratar de desacreditar todo el caso. Y entre comillas, realmente, pues bueno, sí, cumplieron su cometido. El caso, pues bueno, nunca se llegó a la conclusión real, también por la naturaleza, al ser niños, obviamente es difícil comprobar esta situación. Pero nunca se llega a establecer, pues bueno, realmente que el caso es completamente auténtico, aunque para John Mack lo es, pues bueno, científicamente no había testigos o no había, pues obviamente, algunas otras situaciones más allá de los testimonios de los niños que aseguraron que, bueno, el caso había sido real, lo cual, pues bueno, obviamente era, bueno, ponía al caso en uno de estos, digamos que lo englobaba en todos estos casos de contacto extraterrestre que, pues bueno, son difíciles de comprobar, ¿no? Pero que no dejan de ser sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, en el episodio número 1 de esta serie, hace un año hablábamos de los esquiadores de Imharvey, ¿no? En Finlandia. Estos esquiadores que se les aparece este ser con una cajita, realmente muy extraño ese acontecimiento, y habíamos contado algunos otros.
pero que al fin y al cabo, pues bueno, son muy difíciles de comprobar, ¿no? Lo cierto es que John Mack muere en el 2004 bajo extrañas circunstancias. De momento se dice que es un conductor ebrio, lo atropella, lo arrolla y le quita la vida. Hubo ahí varias situaciones, ¿no? También se hablaba de que, pues bueno, John Mack poseía mucha información privilegiada y que tal vez por esto había sido pues quitado del medio, ¿no? Como pasa con muchos otros investigadores, sobre todo de la casuística OVNI. También lo veíamos, por ejemplo, con John Keel, el autor de las profecías del Mothman, que investigó muy a fondo esa situación, muy extraordinaria también, que sucedió ahí en Point Pleasant con el Mothman. Y que bueno, al fin y al cabo parece que había llegado a tocar fibras muy sensibles, bueno, que tenían que ver mucho con información tal vez de seguridad nacional o este tipo de situaciones, y que al final, pues bueno, también termina siendo quitado del medio, ¿no? Al menos es lo que se piensa dentro de la comunidad ufológica. John Keel, pues bueno, se suicida con una, bueno, dentro de su auto, ¿no? Tapa el escape y bueno, con los gases termina muriendo. Todo, bueno, la comunidad ufológica llegó a la conclusión de que, pues bueno, había sido retirado porque probablemente tenía una información que iba a cambiar toda la concepción que tenemos acerca del fenómeno OVNI. Lo cierto es que, bueno, este caso de Rugua en la escuela Ariel en Zimbabue es uno de los casos más importantes. Y lo hemos traído realmente a la noche paranormal porque probablemente en unos meses se va a estar hablando mucho de esto. Hay un documental, una película documental que se está llevando a cabo precisamente con todos estos documentos sonoros y todas las imágenes, todas estas también los videos, todas las evidencias que se lograron recabar por John Mack fueron rescatadas, ¿no? Fueron tomadas por el director Randall Nickerson, quien está realizando esta película documental llamada El fenómeno de la escuela Ariel, The Ariel School Phenomenon, y que pues bueno, es un documental que tenía fecha de estreno para octubre de 2020, pues suponemos que debido a las circunstancias que estamos viviendo complejas en el mundo, obviamente se ha retrasado el estreno. Hoy no tiene fecha en las bases de datos de películas, pues no tiene fecha de estreno, pero que sí se han filtrado ahí algunas entrevistas muy interesantes, ¿no? Hay algo muy intrépido que realiza Randall Nickerson, que es contrastar toda esta evidencia que había recolectado John Mack de todas las entrevistas que había realizado, y las contrasta. Él busca a varios de los niños que estuvieron presentes ese febrero del 64 y los entrevista nuevamente, ¿no? Para saber cómo había cambiado su concepción, pues 26 años, bueno, esta película se llevó a cabo probablemente hace 6 años, entonces probablemente cómo había cambiado su concepción 20 años después. Y algunos fragmentos que se han filtrado ahí de la película son bastante interesantes porque son unos de los niños que pasaron hace unos instantes, que les mostramos en los videos, y que pues bueno, ellos tienen la total certeza de que algo vieron en esa escuela, ¿no? De que realmente se les quiso callar, se quiso pues darles otro tinte a este incidente, que inclusive se tuvo de alguna forma se cayó, ¿no? Se atacó, se desacreditó por la comunidad científica. Obviamente era un suceso bastante extraordinario y sobre todo que había acontecido con niños. Entonces ellos dicen que realmente todas estas personas que pues de alguna forma tuvieron contacto con este caso, pues trataron de acallar lo más pronto posible todo este fenómeno, pero que ellos están completamente seguros, o al menos los videos que hemos podido pues bueno, verificar ahí en la red, que están, no los podemos pasar por cuestión de copyright, pero seguramente los pueden encontrar ahí muy fácilmente a través de los buscadores de Google y de YouTube inclusive, ¿no? Bueno, la conclusión es que a la que ellos llegan es que realmente vieron, más bien que lo que ocurrió, que esto, lo que narraron, lo que dibujaron, pues bueno, realmente aconteció.
Y hay testimonios donde aseguran que inclusive pues los siguieron viendo, ¿no? a estos pues bueno, seres extraterrestres. Es algo muy interesante. Realmente todos estamos a la espera de esta película, de que se estrene esta película documental. Probablemente en algunos meses se va a estar dando de qué hablar este fenómeno de la escuela Ariel, pero bueno, pues ustedes ya lo escucharon a través de La Noche Paranormal. Básicamente esto es todo lo que sabemos. Probablemente vaya a estar saliendo muchísima información al respecto de todo esto. Ya saben, cuando se empiezan a hacer de dominio público estos casos que han permanecido ocultos, ahí arrumbados, pues bueno, de alguna forma se empiezan a liberar, pues bueno, documentos, evidencias, videos, todo este tipo de situaciones que empiezan a respaldar todas estas situaciones. Y esperemos que este sea el caso, ¿no? La verdad es que es un documental muy prometedor, y al menos según las palabras de Randall Nickerson, pues bueno, van a cambiar toda nuestra concepción del fenómeno extraterrestre. Y bueno, esa es la historia del incidente de Ruwa, del incidente en la escuela Ariel de Ruwa de 1994. Realmente las conclusiones, pues bueno, entran dentro de cada uno de ustedes. Cada uno tendrá su opinión distinta y bueno, realmente para eso traemos estos temas, ¿no? Que siguen siendo polémicos, ¿no? Obviamente. Pero bueno, cada quien tendrá pues bueno, la última palabra. Realmente estos niños tuvieron un encuentro con lo inexplicable, con seres de otros mundos. Además es un encuentro conjunto, ¿no? No solo desde el ámbito de ufológico, digámoslo, de platillos voladores, ¿no? Sino también, o de ovnis, de objetos voladores no identificados, sino también ya de evidencia de, pues bueno, vida ajena a la nuestra. Por no decir extraterrestre, porque bueno, varios aficionados a la ufología, varios investigadores ufológicos, bueno, no están seguros de que estos seres provengan de otros planetas. Como lo comentábamos al principio, algunos piensan que son seres extradimensionales y bueno, pueden ser N posibilidades. El fenómeno es realmente bastante interesante. Lo que sí es que nos fuimos a investigar algunos casos similares que habían ocurrido en escuelas, no solo en escuelas, sino digamos que involucraban también niños en ámbitos académicos, ¿no? A mí me había sonado mucho porque precisamente en el capítulo anterior, hace un año, en Encuentros Cercanos parte 1, habíamos comentado acerca del encuentro más bien de esta interacción que habían tenido algunos seres denominados en ese momento los pequeños cíclopes, con unos niños en San Luis Potosí, en México. No sé si lo recuerden, es uno de los episodios más extraños que han acontecido aquí en México de contacto extraterrestre, pero en su momento pues bueno, causó mucha controversia. Fue el 4 de junio del 78 en San Luis Potosí, en la comunidad de Cárdenas, aquí en México. Recordemos, eran dos niños, Héctor de 8 años y Juan de 10, que obviamente regresaban de la escuela, ellos inclusive mochila al hombro, pasan por una cancha de fútbol pues bueno, abandonada en ese momento, y bueno, son testigos de estos 30 seres que están interactuando ahí en medio de las canchas. Ellos piensan que son niños. Cuando se acercan, pues bueno, llaman la atención de estos seres y los empiezan a perseguir, ¿no? Y hay algo esencial en este caso de contacto extraterrestre, es que la madre de los niños también puede ver a los objetos y a los seres, ¿no?, que están persiguiendo a sus hijos. Desde la puerta de su casa ella ve cómo van llegando los niños y cómo están siendo perseguidos durante unos metros. Entonces, este es uno de los casos muy interesantes. Si quieren lo pueden checar ahí en el episodio número 9, me parece, de la primera temporada, Encuentros Cercanos. Ahí hablamos sobre este encuentro que realmente es extraordinario, ¿no? Los pequeños cíclopes, eso es lo que ellos comentaron que habían visto. Bueno, también en la escuela secundaria West Hall en Victoria, en Australia, a las 11 de la mañana, el 6 de abril del 66, 200 testigos, incluidos maestros y estudiantes, acontecieron
más bien fueron testigos de un platillo volador, ¿no? Que se posó algunos segundos. Pero también en la escuela primaria en Broadhaven, en Gales, a la 1:30, el 4 de febrero del 77, 14 testigos en edad escolar, es la misma edad del caso de Zimbabue, presenciaron un objeto plateado con forma de cigarro, ¿no? Una forma también que hemos escuchado mucho en los avistamientos ovni. Luego, en la escuela primaria Crestview, en Florida, en Estados Unidos, a las 10 de la mañana, el 7 de abril del 67, 200 escolares y maestros fueron testigos también de un ovni ovalado con forma de cigarro. Ahí está otro testimonio. Y además, este fue respaldado por un testigo independiente que también presenció al mismo ovni desde su patio trasero. Finalmente, también hay un episodio que se da en Michigan, en una escuela que se llama Hillsdale. Se da a las 10:30 de la mañana, el 21 de marzo del 66, y donde 87 estudiantes, administradores y policías observan objetos brillantes que flotaban, o más bien volaban, y aterrizaban cerca del lugar, o cerca de la escuela donde estaban ellos en ese momento. Entonces, como vemos, pues bueno, es un caso, pues bueno, no es un caso aislado, ¿no? Esto que sucedió en Zimbabue. Hay muchísimos otros casos similares. Ojalá tuviéramos tiempo de repasar todos estos casos, pero lamentablemente nos hemos quedado ya sin más tiempo para la noche paranormal. Es un fenómeno muy extraño, esta situación de los contactos extraterrestres. Para mí es realmente aterrador, ¿no? Estas experiencias. Sobre todo, pues bueno, los testigos generalmente quedan traumatizados de ciertas formas, ¿no? A veces hasta inconscientemente, porque hemos sido testigos, inclusive lo habíamos comentado, tuvimos la oportunidad en este año de hablar con nuestro amigo Daniel Zapata de Argentina, en Buenos Aires, que tuvo una experiencia muy traumática al respecto de estos seres, ¿no? De estos seres grises. Nos describió la nave, nos describió pues bueno, cómo estos seres le llevaron a cabo, le hicieron varios análisis, ¿no? Bastante dolorosos, por cierto. Y él nos contaba toda esa experiencia, y de alguna forma él también nos decía que fue aterrador y que hasta cierto punto es traumático. Inclusive nos decía que había ciertos episodios que había tratado de bloquear en su mente, ¿no? Que eran tan fuertes que no quería recordar, que él había abandonado las sesiones de regresión hipnótica precisamente porque no quería enfrentarse a este tipo de recuerdos. Realmente es bastante extenso este fenómeno ovni, el fenómeno extraterrestre, y sobre todo pues, bueno, el fenómeno de contactos del tercer tipo. Bueno, realmente genera mucha controversia, pero bueno, pues los casos ahí están y son innegables, ¿no? Y bueno, obviamente ante eminencias como lo fueron John Mack, pues bueno, obviamente, y también Cynthia Hinds, por supuesto, pues bueno, es difícil negarse a estas conclusiones, ¿no? Que además están respaldados desde el ámbito científico por personas completamente preparadas, desde los ámbitos psiquiátricos, psicológicos, lenguaje corporal y todas estas situaciones, y que han demostrado que al menos las víctimas de abducciones extraterrestres, pues al menos las experiencias son reales para ellos, ¿no? Entonces esto ya nos abre un horizonte totalmente distinto. Bueno, realmente ha sido un programa bastante interesante. Les agradecemos a todas las personas que han estado presentes hoy en La Noche Paranormal. Saludos a todos nuestros amigos que nos han seguido en vivo, que han estado compartiendo. También queremos pedirle este grandísimo favor: ayúdenos compartiendo, dándole like a las publicaciones que hacemos ahí. Sé que muchas personas, más bien el 90% de las personas que nos siguen en este podcast, pues realmente no lo hacen en vivo. Por eso es que no pueden interactuar, pero realmente nos demuestran su apoyo con el paso de los días ahí en las plataformas de iVoox, de Spotify. En YouTube ya saben que es difícil, ¿no? Realmente sobresalir en estos días donde todo el mundo hace videos.
Pero pues bueno, la verdad es que agradecemos a los suscriptores, pocos, pero realmente pues bueno, fieles que formamos esta comunidad de La Noche Paranormal. También a las personas que nos siguen en Facebook, que están siempre atentos de nuestras publicaciones. Obviamente a las personas de iVoox, a las personas de España, todos nuestros amigos realmente que son nuestros escuchas número 1. Pero no solo eso, ¿no? Como lo comentábamos, escuchas en todas partes, inclusive en Argentina, en Chile. Nos faltaría tiempo para decir todos estos lugares donde nos escuchan. Y bueno, realmente les agradecemos a todos ellos. Ustedes hacen la Noche Paranormal. A nuestros amigos de Perú, sobre todo también con la situación difícil que están atravesando en estos momentos. Guatemala, Colombia, Estados Unidos, por supuesto, a todos nuestros paisanos que están allá. El Salvador, el Reino Unido, bueno, todos estos lugares. Muchísimas gracias. Bueno, así entramos a la recta final de esta segunda temporada de La Noche Paranormal. Y bueno, pues bueno, quedan todavía algunos otros episodios. Esperamos que nos sigan por ahí en estas redes sociales, que nos ayuden compartiendo. Y sobre todo si les gustan este tipo de investigaciones serias y de programas que se hacen con mucho cariño para ustedes, pues bueno, nos ayuden compartiendo o dándoles un like. Bueno, sin más que agregar, esto fue La Noche Paranormal, una producción de Vianey Salazar. Y aquí en los micrófonos, Ariel Salazar. Muchas gracias a todas las personas que nos oyeron en vivo. Saludos a todos ellos. Y nos estamos viendo. La próxima semana no vamos a tener programa. Tenemos ahí algunas situaciones con Enigma TV. Probablemente estemos ahí comentando en la página más adelante. Pero se va a transmitir para todas las personas que no lo han escuchado, porque fue un contenido exclusivo en su momento para iVoox. Pero las personas que no pudieron asistir a la conferencia de Enigma Live, bueno, se va a transmitir la próxima semana, nuestra conferencia obviamente, que tuvo lugar el 30 de octubre de este año. Y pues bueno, fue dedicada al exorcismo de Anneliese Michel. Es un episodio bastante interesante. Si a ustedes les gustan los exorcismos, que también saben que tocamos aquí en La Noche Paranormal, es un episodio imperdible. Entonces bueno, no se lo pierdan. Va a ser el próximo sábado 28 a las 10 de la noche, como siempre. Ahí déjenos sus comentarios y sobre todo, pues bueno, ayúdenos a seguir llevando este tipo de espectáculos a todos los pues bueno, rincones, ¿no? Ojalá fuera no nada más aquí en México, sino también en otros lados. Bueno, les agradecemos a todos. Esto fue La Noche Paranormal y nos vemos hasta la próxima. Gracias.